Se hallan las horribles partes de un cuerpo momificado atrapado en un glaciar de la montaña más alta de Europa. El gran peso y el movimiento del glaciar pudieron desgarrar su cuerpo. ¿Quién es esta misteriosa persona congelada? Un pueblo abandonado en la remota Groenlandia rodea el borde de un siniestro cráter. ¿Qué es este agujero en el suelo? ¿Pudo causar el abandono del pueblo? Se descubren extrañas tallas de marfil que pertenecen a un pueblo ártico que desapareció sin dejar rastro. La historia oral inuit describe a un grupo de personas enormes que eran más altas y fuertes. Parece que se hubiesen desvanecido. Estos son los misterios más peculiares atrapados en lugares congelados. Reliquias perdidas. Tesoros olvidados. Oscuros secretos. Atrapados en sus tumbas de hielo por años. Pero ahora, mientras el hielo se derrite en el mundo, sus historias serán conocidas al fin. Las montañas del Cáucaso, en Rusia, se extienden a lo largo de cientos de kilómetros entre el mar Caspio y el mar Negro y son la frontera entre Europa y Asia. En el centro se alza la montaña más alta de Europa, el imponente pico del monte Elbrus. Con más de 5.000 metros, forma parte de las 7 cumbres de los picos más altos de cada continente. Las tormentas en la montaña pueden provocar temperaturas muy frías que descienden hasta los 5 grados y se han registrado vientos bruscos y fuertes de hasta 100 kilómetros por hora. En 2013, una expedición en el monte Elbrus realizada por miembros del Ministerio de Defensa ruso hizo un descubrimiento inusual. En las profundidades de una grieta glaciar, expuesta por el deshielo, encuentran los restos dispersos de un cuerpo humano congelado. Encuentran 2 brazos, una mano, una pierna y lo que parece un torso destrozado. Esto debió ser un hallazgo muy desconcertante. Es decir, ¿te imaginas? Y tratar de averiguar qué pasó con el cuerpo es aún más difícil en una situación como esta. ¿Quién puede ser esta persona? Los militares rusos examinan el cuerpo y determinan que se trata de los restos de un hombre joven. Tras una inspección más minuciosa, se dan cuenta de que el cuerpo muestra los signos reveladores de la momificación. La momificación natural es posible a esta gran altura y con estas prolongadas temperaturas frías. Es probable que los años en la nieve hayan momificado su cuerpo, mientras que el gran peso y el movimiento del glaciar pudieron desgarrar su cuerpo. Una inspección más detallada del cuerpo profundiza el espantoso misterio. Los restos de la ropa son poco más que un abrigo, y el cuerpo ha sido decapitado. No hay evidencia de equipo de escalada cerca del cuerpo. No hay crampones, no hay cuerdas, no hay equipo de clima frío. No durarías mucho en este tipo de condiciones con solo un abrigo de lana. Los militares amplían su búsqueda para buscar pistas y encontrar la cabeza desaparecida. Mientras una parte del equipo militar explora la grieta con un detector de metales, otro grupo busca más arriba en la montaña. Es sorprendente la amplitud de la búsqueda que a veces hay que hacer para reunir pruebas tan extraordinarias. ¿Podría el cuerpo congelado ser un excursionista que se perdió? A principios de 1900, los ávidos montañistas comenzaron a escalar el monte Elbrus. Se estableció un refugio temporal para escapar de las heladas y peligrosas condiciones de la montaña. Los primeros escaladores alojados fue un grupo de 11 personas, por eso lo llamaron Refugio 11. La ruta de escalada se hizo tan popular que en los años 30, un famoso constructor ruso de Zeppelin construyó un alojamiento de lujo de 3 pisos y un centro de investigación científica. Se convirtió en el hotel más alto de Europa.
podía alojar a 100 montañistas y científicos en habitaciones con calefacción, electricidad y duchas calientes. Era un lujo alojarse ahí. ¿Podría el misterioso cuerpo haber sido un visitante de este famoso hotel? La gente desaparecía y se metía en líos en una escalada tan intimidante. Hoy en día, docenas de escaladores mueren cada año en la montaña. El cuerpo parece haber estado en la montaña mucho tiempo. Es posible que desapareciera en los primeros días del refugio 11, pero necesitan determinar el periodo de tiempo. Luego de escanear la zona con un detector de metales, los rusos descubren más pruebas. Un arnés de hombro y una funda de pistola. La funda es de un diseño antiguo, usado entre finales de los 30 y principios de los 40 en la Segunda Guerra Mundial. Si la funda pertenecía a la persona que llevaba el abrigo de lana, ¿quizá era militar? A principios de los años 40, la Segunda Guerra Mundial hacía estragos y la ruta de ascenso al monte Elbrus era demasiado peligrosa. Pero las tropas nazis utilizaron el símbolo de la montaña más alta de Europa como metáfora para conquistar Europa. En agosto de 1942, la primera división de montaña de élite nazi fue desplegada en la zona. Subieron al Elbrus y tomaron el control del refugio 11, superando con facilidad a un puñado de meteorólogos rusos. Los nazis plantaron su bandera en la cima del monte Elbrus y lo rebautizaron con el nombre de Pico de Hitler, lo que fue bastante publicitado por los propagandistas nazis como símbolo del dominio alemán. ¿Podría ser este soldado un miembro de la primera división de montaña? La división alemana que tomó el Elbrus estaba muy bien entrenada en el combate alpino. Por las fotos de la época se ve que disponían de un equipo de camuflaje de última generación y estaban bien preparados para viajar y luchar en montañas nevadas. Si era alemán, este soldado no estaba en una misión o ejercicio cuando murió con este uniforme. No le habría proporcionado suficiente protección contra los elementos. A medida que el equipo continúa rastreando el glaciar, surgen más artefactos de la nieve derretida. Desentierran armas automáticas y municiones. Cerca del cuerpo hallan un Kubar, un tipo de alfiler que estaría en un uniforme militar que indica el rango de una persona. Un alfiler con este patrón específico de líneas indica que el portador era un teniente en el Ejército Rojo Soviético. Podría significar que este soldado estaba aquí haciendo algo más que ir de excursión. No parece haber estado bien preparado para estar en este tipo de ambiente helado. Algo debe haber salido muy mal. Un soldado ruso momificado de la Segunda Guerra Mundial ha sido descubierto en las montañas del Cáucaso, en el pico más alto de Europa. Encontrado cerca de un legendario puesto de escalada conocido como Refugio 11, los investigadores se esfuerzan por identificar sus restos. Parece estar muy mal equipado para la guerra de montaña. Los rusos se enfurecieron cuando supieron que los nazis habían tomado el monte Elbrus y decidieron enviar un grupo de hombres para recuperar el Refugio 11. ¿Podría este cuerpo estar conectado a la misión? El Ejército Rojo se encontraba en apuros, por lo que tuvieron que organizar con rapidez una unidad para el ataque. Estaba compuesta por 102 hombres, sin preparación y sin entrenamiento para la lucha en la montaña. Estaban mal equipados, solo con armas ligeras, abrigos y botas de cuero, y con pocas posibilidades de éxito. En septiembre de 1942, la unidad rusa realizó el ascenso al Refugio 11. Pero una niebla que cubría su posición cerca del refugio se levantó de repente y quedaron expuestos. La artillería alemana los abatió muy fácil. Solo 3 hombres sobrevivieron a la prueba. Parece que este cuerpo momificado podría ser un teniente de la compañía de soldados soviéticos caídos. Pero sin el cráneo, es difícil recopilar datos de alguien con un registro médico que haya existido en ese tiempo. Los investigadores buscan en los registros del ejército y descubren que 3 tenientes sirvieron en la unidad. Georgy Belosrov, Pavel Kiselev y Goren Gregorians.
de quien se rumora fue revisado por los médicos alemanes. Los investigadores creen que quizá han encontrado los restos de uno de los hombres desaparecidos. ¿Pero cuál de ellos? El torso de los restos momificados no tiene forma reconocible, pero otras partes están bien conservadas. En uno de los brazos hay varios tatuajes visibles en la piel. Encontrar tatuajes, piercings u otras marcas físicas es siempre emocionante. Son formas útiles de identificar a las personas. Los tatuajes que se extienden a lo largo del antebrazo parecen ser el contorno negro de una mujer desnuda y una pistola. ¿Podrían los tatuajes proporcionar una pista sobre la identidad del cuerpo congelado? Estos tatuajes son fascinantes. Están dibujados con crudeza, pero son muy distintivos. A principios del siglo XX, la imagen de los tatuajes solía ser significativa. Solían hacerse si era marinero, parte de una banda o si había estado en la cárcel, en cuyo caso podían ser un buen indicio de la carrera criminal de alguien. En la Unión Soviética, los tatuajes eran comunes en el mundo criminal y tenían un alto grado de simbolismo. Una estrella en un lugar determinado podía significar que la persona era un líder criminal y una pistola se asociaba con haber cometido un asesinato. Quien quiera que fuera este soldado parece haber pasado tiempo entre rejas. Los investigadores examinan los registros de los hombres para ver si pueden arrojar alguna luz sobre su pasado. Los detalles del personal del ejército revelan poco, pero los investigadores consiguen un avance en el caso. Resulta que uno de los 3 oficiales había pasado varios años en prisión antes de ingresar en el ejército. El teniente Gregorians, el hombre que, al parecer, sobrevivió. Según su tarjeta de registro, antes de la guerra, cumplió una condena por el asesinato de su esposa. Los expertos creen que este cuerpo es el teniente Gregorians. ¿Imaginan a este hombre sabiendo que sus probabilidades de sobrevivir son casi nulas y aún así corre a la batalla a luchar por proteger este lugar especial? Pero fue abatido, muriendo en esta montaña, donde permaneció enterrado por la nieve y el hielo por más de 70 años. Después de esta desastrosa derrota, los rusos no hicieron otro intento en el monte Elbrus. Cuando la situación en el frente cambió en 1943, los rusos retomaron el control del pico, volviendo a colocar la bandera en la cima. Los restos de Gregorians son por fin devueltos a sus descendientes. Pero, ¿qué pasó con el Refugio 11? ¿Fue destruido en la batalla o lo destruyeron los nazis cuando se fueron? Luego de la guerra, el refugio fue abandonado, pero con el paso de los años, los turistas y escaladores empezaron a volver poco a poco. El Refugio 11 se modernizó y se convirtió en una parada importante para cualquier escalador que ascendiera al monte Elbrus. El Refugio 11 sobrevivió a la ocupación nazi, pero se quemó por accidente en 1998. Se rumorea que un alpinista confundido puso un bote de gasolina en la estufa, pensando que era agua. A pesar de haber resuelto el misterio del soldado momificado, el Refugio 11 sigue siendo un testimonio de los muchos cuerpos ocultos de soldados caídos que siguen atrapados en sus inquietantes glaciares. La costa de Groenlandia es un vasto laberinto de ensenadas, fiordos y penínsulas. En el suroeste, el fiordo de Arsuk solo es accesible por aire o por mar. El suroeste de Groenlandia es una zona glaciar única de importancia estratégica para las superpotencias que se disputan el dominio mundial. Si se observa con detenimiento, el fiordo de Arsuk también alberga un misterioso conjunto de pequeños edificios. Son casas, ayuntamientos, fachadas. Algunos se remontan a 100 años. Todos estaban abandonados. Se llama Ibitut. Es un pueblo fantasma abandonado por décadas. Más extraño aún, los edificios están ubicados cerca del borde de un enorme cráter de manera peligrosa. Un círculo imperfecto de 230 metros de largo y 200 metros de ancho. Este cráter no debería estar ahí. Parece fuera de lugar. ¿Qué es este agujero en el suelo? ¿Pudo causar el abandono del pueblo? Este cráter está en el borde de la costa.
separado del profundo fiordo por una pequeña franja de tierra del ancho de un sendero. Casi parece extraterrestre. El cráter está lleno de agua que se congela cada invierno. Y es tan negra, es como mirar el abismo. Sus paredes, parecidas a un acantilado, se elevan entre 6 y 9 metros por encima del agua, lo que es inusual porque no hay ninguna formación geológica parecida en ningún otro lado de Groenlandia. La superficie del planeta está marcada por miles de impactos de meteoritos. Los más grandes han dejado agujeros gigantes y dentados y causado estragos en el ecosistema de la Tierra. En México, la península de Yucatán llevó el impacto de un meteorito hace 66 millones de años. Este era tan grande como Manhattan. Dejó un cráter de unos 160 kilómetros de diámetro y acabó con la mayoría de la vida en la Tierra. Cuando un meteorito se estrella contra el suelo, se produce un desplazamiento masivo de tierra que provoca lo que se llama un borde de impacto. Pero el cráter de Ivitut no tiene un borde, solo tiene acantilados. Además, el fiordo de Arsuk parece estar formado por una lenta actividad glaciar, no por un impacto gigante del espacio exterior. En verdad no creo que sea un cráter de meteorito. Los investigadores se preguntan entonces si fue creado desde el suelo de abajo. Los sumideros son conocidos por formarse en la región del Ártico y cuando lo hacen pueden aparecer de repente. Son fenómenos naturales inexplicables del planeta. Desde 2014, en la península de Yamal, en Siberia, se han descubierto al menos 16 sumideros. Y lo extraño es que no estamos 100% seguros de por qué se producen. La teoría principal es: una acumulación de gas metano bajo el suelo congelado empuja el suelo hacia arriba, como una burbuja. Eso crea un vacío debajo. Cuando el suelo que se expande estalla, se hunde en la tierra. Estos sumideros pueden tragarse autos y casas cuando aparecen en zonas pobladas. Pero los sumideros siberianos están en el interior, sobre un suelo congelado blando, en comparación a la costa de Groenlandia, que es una roca más sólida, teniendo menos probabilidad de liberar gas metano. Si el cráter de Ivitut no encaja del todo en la definición de sumidero, entonces, ¿qué es? Cuando los investigadores exploran el pueblo, encuentran un monumento conmemorativo del buque de guerra estadounidense, el SS Dorchester. En 1943, el Dorchester formaba parte de un convoy que se dirigía a una base del ejército estadounidense recién construida cerca de Ivitut. Cuando el convoy fue atacado, el Dorchester fue hundido por un submarino alemán a unos 217 kilómetros al sur de Groenlandia. En el peor desastre de un buque de guerra estadounidense, se perdieron 675 vidas en las aguas heladas. Durante la Segunda Guerra Mundial, Groenlandia tenía un enorme valor estratégico. Y si los alemanes conseguían afianzarse en Groenlandia, pondrían a Estados Unidos al alcance de los bombardeos de la aviación alemana. Si este barco de tropas estadounidense fue hundido por los alemanes cerca de Ivitut, podría haberse formado el cráter por un bombardeo alemán. Un extraño cráter se encuentra en el borde de un pueblo abandonado en el remoto suroeste de Groenlandia. ¿Podría ser una prueba de un ataque con bombas alemanas de la Segunda Guerra Mundial contra las fuerzas aliadas? El cráter tiene casi 60 metros de profundidad. Una bomba de ese tamaño habría arrasado el pueblo. Ivitut parece deteriorado, pero no bombardeado. Y el agujero está demasiado cerca de la orilla del fiordo para que no se haya derrumbado en el agua. Este fue un cráter deliberado, hecho por el hombre, no una explosión. Cuando los investigadores inspeccionan el perímetro, lo encuentran disperso con escombros inusuales. Parecen trozos de hielo enlodado, dejados por algún extraño fenómeno glacial. Se trata de una sorprendente roca semitranslúcida que casi parece hielo, pero no lo es. La roca es un raro mineral llamado criolita, que es una palabra griega que significa piedra de hielo. El hallazgo de un mineral tan raro significa que el cráter podría haber sido una cantera. Eso explicaría por qué hay diferentes tipos de edificios alrededor de sus bordes. ¿Podría la Marina estadounidense haber estado extrayendo criolita en secreto? Y si es así, ¿por qué?
En 1940, a medida de que el conflicto se extendía por Europa y el Pacífico, Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania y Japón adoptaron un nuevo tipo de guerra. Las batallas que antes se libraban en tierra, ahora se libraban desde el cielo. El aumento masivo de la producción de aviones de guerra exigió enormes cantidades de aluminio. El aluminio es valorado por su fuerza, durabilidad y ligereza. Es el material perfecto para los aviones. El aumento de la demanda de aluminio también impulsó una mayor demanda de criolita. La criolita era fundamental en la producción de aluminio porque ayudaba a reducir la temperatura de fusión del mineral de bauxita del que se extraía. En 1940, Ibitut contaba con el mayor yacimiento de criolita del mundo. Uno de los pocos existentes en el planeta. Cuando las fuerzas alemanas arrasaron Europa, los estadounidenses no perdieron tiempo en proteger la valiosa cantera. En junio de 1941, 6 meses antes del ataque a Pearl Harbor, se enviaron tropas estadounidenses a Ibitut con cañones antiaéreos. En 1942, cientos de tropas construyeron una base a 5 kilómetros del fiordo con un puerto naval. Su misión era mantener la criolita fuera de las manos alemanas. En su punto álgido en 1942, se enviaron 77,000 toneladas de criolita a las fundiciones de Estados Unidos. Sin toda esa criolita, los aliados no habrían podido acelerar la producción de aviones que les dio la superioridad aérea en la Segunda Guerra Mundial. Pero si Ibitut era tan importante, ¿por qué se convirtió en un pueblo fantasma? Luego de la guerra, la demanda de aluminio disminuyó. La explotación minera continuó durante otros 40 años con una capacidad limitada. Pero en 1987, la cantera de la criolita fue declarada vacía, siendo la criolita el único mineral que se ha explotado hasta su extinción comercial. Uno a uno, los mineros abandonaron el pueblo hasta que no quedó nadie. Y ahora los secretos de este lugar solo son conocidos por una pequeña población de groenlandeses que vive en la zona. Es increíble que en este lugar olvidado al borde del Ártico se encuentre un secreto fundamental para la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. En la cabecera del mar de Weddell, en la Antártida, flota una plataforma de hielo del tamaño de California. En su superficie se extiende un hielo interminable de casi 2 kilómetros de grosor. En enero de 2020, un equipo de geólogos comienza a perforar la desolada plataforma helada. Este campamento está a unos 260 kilómetros del borde de la plataforma de hielo. No hay refugio de las feroces tormentas. Incluso con un sol de verano de 24 horas es sombrío para trabajar. Se cree que las condiciones debajo de la aplastante plataforma de hielo no soportan la vida y el océano abierto solo llega hasta el borde de la costa. Pero escondido bajo su monumental superficie, los científicos no están tan seguros de lo que hay debajo. Su objetivo es ir a donde pocos han ido antes, donde el fondo del océano es un páramo estéril que ha sido sepultado por un techo interminable de hielo durante miles de años. Buscan muestras en el lecho marino para averiguar qué había atrapado este hielo antártico. ¿Qué podría haber ahí abajo que pueda arrojar nueva luz sobre cómo afectan a la Tierra estas enormes capas de hielo? Tras 20 laboriosas horas, el equipo perfora más de 800 metros de hielo. En lugares donde los hielos son tan gruesos, es difícil llegar al fondo marino. La cantidad total de área que han explorado ahí abajo es quizá del tamaño de una pista de tenis. Para tomar el sedimento tienen que bajar un equipo de extracción de muestras con una cuerda a través de un agujero en el hielo y hasta el fondo del océano. Pero en el fondo, se topan con algo inesperado que destrozará su comprensión de este mundo secreto. La cámara choca con un peñasco. Es la única en un radio de al menos 6 metros. ¿Pero qué es esto? Así que han perforado todo el hielo justo sobre el único punto en el que no pueden llegar al fondo del mar.
Después de unos momentos de tensión, liberan el equipo de la roca y la cámara gira alrededor de la misma. En la roca hay pequeños tentáculos, como hongos enoki. Al otro lado hay lo que parecen organismos de tipo esponja. Y cubriendo partes de la roca hay una fina capa de bacterias conocida como tapete microbiano. Es la vida. La existencia de vida en este lugar, tan alejado de la costa, sorprende a los expertos. ¿Cómo pueden vivir criaturas marinas en un lugar tan inhabitable? Después de enviar una cámara al fondo de una plataforma de hielo, los expertos se sorprenden al encontrar criaturas marinas que viven en lugares que se creían inhabitables y reconocen a las criaturas más grandes como tipos de esponjas marinas. Debajo de otras plataformas de hielo, los investigadores han encontrado raras criaturas móviles. Pero las criaturas de esta roca no pueden moverse. Se pensaba que eran el primer tipo de organismos que desaparecía bajo una plataforma de hielo. ¿De qué podrían alimentarse? Estas esponjas y bacterias se alimentan por filtración. Dependen del fitoplancton y de las criaturas que se alimentan de este para alimentarse. Los filtradores se alimentan de estos trozos microscópicos de comida suspendidos en el agua, filtrándolos a través de las branquias o de un sistema de difusión especializado en sus células. Pero el fitoplancton son plantas microscópicas que necesitan luz para obtener energía, y este peñasco está a 260 kilómetros de cualquier rastro de luz. El fitoplancton no puede sobrevivir aquí. Esto limita las posibilidades de supervivencia de un ecosistema marino. Así que hay que preguntarse, ¿qué mantiene vivas a las criaturas de este peñasco? En el borde de la plataforma de hielo, donde el agua es poco profunda, un mundo extraño de arañas de mar, estrellas de mar y erizos alfombra cohabitan en el fondo marino. Pero la luz del sol penetra más fácil en este entorno, alimentando todo un ecosistema de plantas y algas. Esto a su vez sustenta la fauna de mayor tamaño como peces, pingüinos, ballenas y focas. A medida que se avanza bajo una plataforma de hielo, hay cada vez menos luz y en consecuencia menos vida. Pero la vida en la oscuridad total no es imposible. En las profundidades de la fosa de las Marianas del Océano Pacífico, a 7.900 metros bajo el nivel del mar, no hay ninguna luz. Y la presión del agua es tan intensa que los huesos humanos literalmente implotarían. Y sin embargo, el pez caracol de las Marianas sigue sobreviviendo a duras penas. Muy poco puede sobrevivir y el ecosistema es muy limitado a esta profundidad. Entonces, ¿qué come el pez caracol? Muchas criaturas marinas que viven en el fondo del mar obtienen sus nutrientes de algo llamado nieve marina. Cuando las criaturas marinas mueren, se hunden hasta el fondo. En el camino, son comidos por otras criaturas. Sus cuerpos se desgarran y se rompen en trozos cada vez más pequeños. Al final, caen al fondo del océano y se convierten en alimento para otras criaturas que estén a miles de metros de profundidad. Así que esos peces caracol en el fondo de la fosa de las Marianas están comiendo nieve marina que podría haber caído de hasta 11 kilómetros. Pero los peces, erizos y estrellas de mar pueden moverse y encontrar su comida. Pero las esponjas en esta roca están atrapadas ahí, están inmóviles. Su comida tiene que encontrarlas. Y los científicos no han visto nada capaz de crear nieve marina bajo la plataforma de hielo. ¿Cómo sobreviven ahí? Si los nutrientes no caen desde arriba, ¿de dónde vienen? Con la esperanza de arrojar luz sobre la extraña supervivencia de las criaturas, comparten las imágenes de video con sus colegas del Estudio Antártico Británico. A veces, como científico, tienes que cambiar toda tu perspectiva para descubrir la verdad. Y hay que preguntarse, si la nieve marina no está cayendo sobre el peñasco en vertical, ¿podría estar derivando en horizontal? Los investigadores consultan los mapas y señalan las corrientes oceánicas capaces de llevar la nieve marina a las profundidades de la plataforma de hielo. Pero algunas corrientes están a la asombrosa distancia de 1.500 kilómetros.
En algunos casos, una sola pieza microscópica de plancton podría tardar años en recorrer la distancia. Esto significa que las esponjas y las bacterias de este peñasco se están nutriendo de materiales que viajan hasta miles de kilómetros. Es asombroso. Eso es cientos de veces más lejos de lo que viaja la mayoría de la nieve marina, incluso en las partes más oscuras del océano. ¿Cómo viajan los alimentos a esa distancia? A medida que las corrientes lejanas llevan el agua de mar más caliente más abajo de la plataforma de hielo, el agua se enfría y se hunde hasta el fondo, desplazando el agua de mar que estaba ahí antes. Eso crea una especie de succión que mueve una corriente lenta que arrastra los nutrientes cientos de kilómetros hasta estas esponjas en esta roca. Este descubrimiento accidental es un recordatorio inesperado de que la vida en la Tierra puede prosperar en entornos carentes de nutrientes. ¿Qué otras criaturas podrían estar escondidas bajo la plataforma de hielo del mar de Weddell, viviendo en un lugar de otro mundo que antes se creía incapaz de albergar vida? A unos 1.130 kilómetros del Polo Norte, a lo largo de la costa noroccidental de Groenlandia, los témpanos de hielo chocan en un largo y desolado fiordo llamado Folk. En la orilla norte del fiordo Folk se encuentra una remota zona azotada por el viento conocida como Ita. En invierno, Groenlandia es un lugar solo para aquellos que saben lo que hacen. Cuando el viento sopla sobre el árido paisaje, puede parecer un mundo duro y extraño. En 2005, unos investigadores observan algo inusual en un tramo de costa habitualmente oculto por la nieve. Detectan un patrón oscuro fuera de lugar en la árida orilla. En el suelo, los investigadores encuentran los inquietantes restos de un antiguo pueblo. Los cimientos ovalados y las herramientas que se desentierran pertenecen a los Thuli, ancestros de los actuales Inuit, que comenzaron a llegar a Groenlandia hacia el año 1100. Al igual que los Inuit, los Thuli cazaban y criaban a sus familias en las condiciones más duras del Ártico. Casi todo lo que tienen fue reutilizado de los grandes animales que cazaban, como el oso polar, la morsa y la foca. Usaban los huesos para fabricar herramientas, la piel para la ropa y los barcos, y aceite de morsa para lámparas. Construían trineos tirados por perros y tenían una sencilla tecnología de perforación para agujeros. Pero a medida que los investigadores profundizan en el desolado asentamiento de Thuli, descubren algo inesperado. Un grupo de 4 extrañas tallas de marfil junto a un par de arpones. Los expertos creen que las 4 tallas son de un pez escorpión, un oso polar y 2 puntas de arpón de aspecto desconocido, que se encuentran en una profundidad anterior a la época de los Thuli en esta zona. Las tallas se encuentran justo por debajo del nivel de asentamiento, lo que las sitúa en una época anterior a la de los Thuli. Los expertos no saben cómo explicar su existencia. ¿Quién podría haber enterrado estas tallas fuera de lugar? Mientras excavan en el asentamiento de un antiguo pueblo ártico conocido como los Thuli, los expertos encuentran un raro conjunto de tallas que no pueden identificar. Los objetos tallados por los Thuli son casi siempre figuras femeninas u objetos relacionados con sus tareas cotidianas en una sociedad de cazadores-recolectores. Pero estas tallas usan temas más masculinos. Los arpones, los peces y los osos habrían pertenecido al ámbito masculino de la caza. Los investigadores deciden continuar con la esperanza de encontrar más pistas. Encontrar 4 tallas cercanas entre sí es muy raro. Es casi como si hubieran sido colocados ahí como un grupo a propósito, no dejado por accidente. Al mismo nivel que las extrañas tallas, los investigadores encuentran el signo revelador de un pueblo aún más misterioso. Descubren herramientas y objetos inconfundibles pertenecientes a un legendario grupo de habitantes del Ártico, conocido como los Dorset tardíos.
La historia oral inuit describe a un grupo de personas enormes que eran más altas y fuertes que los Thuli, pero que no querían ningún contacto. Sería inquietante estar en un lugar tan árido y duro y cruzarse con alguien que solo quiere estar solo. ¿Quiénes eran estas personas? El grupo Dorset tardío llegó por primera vez a Groenlandia alrededor del año 800 después de Cristo, antes que los Thuli, pero más de 400 años después, todo rastro de ellos desapareció. Lo extraño es que los científicos aún no saben si los Thuli y los Dorset coexistieron alguna vez, aunque sus fechas de asentamiento parecen coincidir. Es muy extraño. Algunos creen que los Thuli asimilaron a los Dorset en su cultura, mientras que otros creen que los dos grupos nunca se encontraron. Los Dorset tardíos desaparecen casi al mismo tiempo que aparecen los Thuli, así que es sospechoso. Pero debe haber algo especial en este lugar que hace que ambos pueblos quieran vivir allí. Los investigadores se recorren la zona en busca de pistas y se dan cuenta de que para un pueblo que vive de la tierra, la ubicación de Ita podría haber sido un oasis. Ita se encuentra cerca de una polinia, un lugar que tiene aguas abiertas todo el año pero está rodeado de hielo marino. Las polinias atraen una gran variedad de fauna, no solo mamíferos marinos, sino también mamíferos terrestres y aves como el alca pequeña. Si vives aquí tienes una oportunidad de sobrevivir durante todo el año, cuando la existencia en otros lugares podría ser bastante sombría. Podría ser que este lugar haya tenido una tonelada de comida. ¿Valía la pena luchar por él? ¿Podría haber existido un conflicto entre los Thuli y los Dorset por los recursos cercanos? Había mucha evidencia de fabricación de herramientas tanto de los Dorset como de los Thuli, así que sabemos que ambos pasaron tiempo en el sitio en refugios temporales y de piedra. Pero los investigadores no encontraron evidencia en Ita de una batalla. Ni armas de guerra, ni pilas de cuerpos, ni huesos rotos por una batalla. No han encontrado pruebas de batallas de los Dorset tardíos en ningún lugar de Groenlandia. Pero si no fue una batalla, ¿cómo pudo la población colapsar tan rápido? Los expertos no pueden explicar cómo un misterioso pueblo ártico conocido como los Dorset tardíos desapareció después de vivir en la zona durante 400 años. A veces cuando los pueblos antiguos se desvanecen de la historia en zonas como esta, la explicación simple es una enfermedad. Se sabe que los vikingos estaban en Groenlandia en ese momento. ¿Podrían haber contraído una enfermedad a la que tenían poca inmunidad? Es posible. Pero no hay pruebas. Casi no se ha encontrado ADN de Dorset en ninguna parte. No hay cuerpos para estudiar, lo que lleva a los investigadores a pensar que los Dorset no seguían la costumbre de enterrar a sus muertos. Parece que se hubiesen desvanecido y el registro arqueológico no proporciona suficientes pistas. Ante la escasez de pruebas, los investigadores recurren al misterioso grupo de 4 tallas para ayudar a esclarecer por qué desaparecieron los Dorset. Quizás las 2 puntas de arpón talladas que se encuentran en el grupo puedan darnos una pista sobre sus técnicas de caza. En algunos sentidos, los Dorset vivían de forma muy diferente a otros cazadores del Ártico que vinieron antes o después. Los investigadores se preguntan por qué no usaban el arco y la flecha. En lugar de usar arcos, cazaban con arpones. Al igual que los osos polares, cazaban en agujeros de hielo en busca de presas como focas y morsas. A diferencia de los Thuli, no desarrollaron tecnología de perforación ni construyeron barcos o trineos de perros. Quizás su falta de tecnología de barcos limitó su cosecha de animales que de otra forma pudieron cazar. Cuando eres un cazador del Ártico que vive a duras penas, si tienes un mes de mala suerte, las cosas pueden desesperarte muy rápido. Las tallas pueden insinuar algo más siniestro. A pesar de vivir en una zona repleta de vida salvaje, ¿podría el Dorset tardío haber muerto de hambre? En los meses de verano, el hielo marino es a menudo inaccesible o demasiado delgado para ser fiable, así que quizás la caza de mamíferos marinos se hizo demasiado difícil. Los barcos, arcos y flechas son innovaciones que los Dorset no adoptaron. Eso pudo contribuir a su incapacidad para encontrar suficiente comida.
Pero cuando los investigadores comparan el misterioso conjunto de tallas con otro hallazgo, se quedan atónitos. Las 4 tallas de Ita, con los arpones recuperados junto al conjunto, son paralelas a otro conjunto de tallas y arpones encontrados en un sitio de la isla canadiense de Little Cornwallis, a unos 650 kilómetros al sur. A pesar de que se encuentran tan lejos, parecen idénticos. ¿Cómo puede ser? Al inspeccionarlos de cerca, los expertos establecen que no fueron hechos por la misma persona. Cuando miran las tallas con aumento, se puede ver por las marcas y las herramientas usadas que las hicieron diferentes artistas, pero las tallas son casi idénticas en todos los detalles, incluso son similares en tamaño. Es increíble. ¿Las tallas podrían ser un tipo de objeto religioso estandarizado? ¿O reliquias usadas en rituales sagrados para asegurar una buena caza? La talla del oso podría representar en realidad la postura de acecho que usan los osos polares cuando cazan focas en el hielo. Suelen tumbarse para esconderse, de modo que cuando una foca sale a tomar el aire o a descansar, pueden abalanzarse. Quizás esta técnica fue venerada y estandarizada. Luego fue transmitida a otras comunidades Dorset por los chamanes durante los rituales para asegurar el éxito. Para los Dorset, estos objetos pueden haber sido una forma muy poderosa de convocar fuerzas sobrenaturales. Puede parecer absurdo, pero si miras a tu alrededor, todas las culturas tratan de influir en el futuro. O el verdadero significado de las tallas podría estar mirándonos a la cara, diciendo, esto es lo que somos, cazamos como los osos, pero con arpones. La desaparición del pueblo Dorset es un verdadero misterio que quizás nunca se entienda. Los hallazgos de las tallas de Dorset tardío en Ita dan pistas tentadoras de un pueblo aislado que sobrevivió y prosperó en los elementos más duros que el mundo puede ofrecer. Pero lo que les ocurrió sigue siendo secretos en el hielo.